Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Francisco de Asís, el estigmatizado, el pobrecillo de Asís, el poverello, como se dice en italiano, el trovador del amor divino, el esposo de la dama pobreza. En definitiva, tantos apelativos que podríamos dar a esta figura importantísima de la historia de la Iglesia, que contribuyó, sin duda, a una renovación constante, a una renovación notable en su tiempo. Pero fruto de su propia conversión personal al Señor. San Francisco de Asís, que había nacido con el nombre de Juan, de Giovanni di Pietro Bernardone, había crecido en el seno de una familia más o menos acomodada. Su padre era un comerciante importante y San Francisco siguió un poco sus mismas huellas en el oficio, pero con una vida muy disoluta, muy entregado a los placeres y vicios de este mundo, despilfarrando su fortuna de mala manera, hasta que hay un momento en su vida en que él es detenido en medio de aquellas trifulcas, aunque estaban divididas distintas facciones en Italia, y esto va a suponer para él un cambio radical, una vuelta a la fe, un encontronazo con el Evangelio que exige de él una vivencia radical del mismo. Como él mismo decía, el Evangelio sin glosa, sin interpretaciones, es decir, al pie de la letra. Y en primer lugar, pues lo va a vivir con gran desprendimiento de sí y entrega a los más necesitados, especialmente a los leprosos, que le causaba grandísima repugnancia. Su padre, que no estaba para nada de acuerdo con ese género de vida que estaba adoptando su hijo, de pobreza, de sencillez, de desprendimiento, lo desheredó en la plaza pública, delante incluso de la presencia del obispo. Y eso supuso para San Francisco, digamos, un punto grande en lo que va a ser después su trayectoria vital. Desprenderse de esa vida pasada, incluso físicamente. San Francisco se desprende de sus ropajes y queda prácticamente desnudo, es cubierto por los sagrados ornamentos del obispo, que manifiesta la protección de la Iglesia a aquel hombre que había abrazado un camino nuevo, el camino del Evangelio, el camino de la libertad de los hijos de Dios. Y habrá otro momento importante, que será en la ermita en ruinas de San Damián, donde escuchará esa voz misteriosa del Señor que sale de aquel famoso crucifijo de San Damián que todos tenemos en mente, que tiene tantos rasgos característicos como una especie de icono. Francisco repara mi iglesia, no solamente reconstruir aquella ermita, sino ayudar, colaborar en la renovación de la iglesia. Por eso su figura es tan importante en todos los tiempos, también en el nuestro, donde el cuerpo místico de Cristo, la esposa de Cristo, la Iglesia, está en gran parte desgarrada, en gran parte desfigurada y destruida, y es necesario reparar, y solamente con nuestra conversión personal al Señor, con nuestra santidad, es posible que nosotros contribuyamos a esta reparación. Para eso San Francisco va a fundar 3 órdenes religiosas, lo que va a ser también una novedad: las órdenes mendicantes. La orden de los frailes menores, que después tendrá una amplísima ramificación, pero que también dará a la Iglesia muchísimos santos. La orden de las damas pobres, juntamente con Santa Clara de Asís, la llamada Segunda Orden,
y una orden tercera o orden de penitencia que tendrá pues un género de vida distinto. Bien podría ser personas que se consagrasen al Señor, y de ahí tenemos a grandes figuras también dentro de la realeza y de la nobleza. Pienso en Santa Eduvigis, Santa Isabel de Hungría, San Fernando Rey, San Luis de Francia, que pertenecieron a esta orden tercera, o bien agrupados en comunidades, en beaterios, llevando el género de vida regular. La orden sería aprobada por el Papa Inocencio III, y hay un hecho sorprendente en la vida de este Papa, que tuvo también una visión en la cual él veía el Palacio Lateranense, que es la sede del obispo de Roma, también en ruinas, y que era aquel hombre con aspecto miserable, vestido con un tosco sayal y con un cordón, el que iba a reparar ese edificio. Este hombre era San Francisco de Asís. San Francisco de Asís también fue un santo andariego, recorrió gran parte de Europa, incluso fue a Marruecos, a Egipto, el norte de África, los santos lugares, para realizar una obra de conversión de los infieles musulmanes a la fe católica. Ese era el ecumenismo que practicaba San Francisco de Asís, y que dio sin duda pues frutos ya en su tiempo con la muerte de los primeros mártires de Marruecos. También en la figura de San Antonio de Padua, que conoció el mismo San Francisco de Asís y que fue el primer lector de la orden, con el título para formar en Sagrada Teología a los maestros de la orden franciscana. Él mismo tuvo que hacer frente ya a la novedad que suponía su carisma, con divisiones, con distintas interpretaciones, y esto, bueno, pues entre otras cosas, se configuró en el llamado capítulo de las esteras, haciendo referencia a donde se ubicaban los frailes, que eran cientos reunidos en Asís, para resolver problemas que ya estaba teniendo la orden en aquel tiempo. Pero finalmente hay algo muy importante en la vida de San Francisco de Asís, que es cómo él fue creciendo en la unión con Dios hasta recibir pues unos dones místicos, como fue la estigmatización, es decir, que es el primer santo reconocido que tuviese las marcas de la pasión del Señor externamente en las palmas de sus manos, en su costado y en sus pies. Después de unos días intensos de oración en el monte Albernia, donde estaba retirado con su compañero Fray León, allí San Francisco recibe de un serafín esas llagas de la pasión de nuestro Señor, que le van a configurar todavía más con Jesucristo crucificado. Por eso en San Francisco de Asís vemos verdaderamente cómo esa configuración con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo crucificado se llevó a plenitud. Murió santamente en medio de un ambiente de recogimiento y de oración, que fue extinguiéndose aquel alma que había cantado tanto las maravillas de la obra creadora de Dios. También cantó en esos últimos instantes a la hermana muerte que le venía a su encuentro. San Francisco de Asís tiene tantos aspectos peculiares que, entre otros, uno muy cercano a nosotros, podríamos resaltar que él fue el que tuvo la idea original de establecer un nacimiento, un Belén, para evocar el gran acontecimiento que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de una forma física, expresiva, mediante figuras.
pues que su aportación a la Iglesia, especialmente en nuestros días, nos ayude a nosotros a entender cómo no puede haber ninguna reforma, ninguna renovación auténtica, ninguna reconstrucción de la Iglesia, sino es con estas herramientas y recursos que Dios nos da. Una vida santa, una vida de oración, una vida de entrega, de desprendimiento de las cosas del mundo, una vida que va creciendo cada día en el amor a Dios y a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.